dice el Banco Central Europeo que va a subir los tipos de interés. Vamos ya con el análisis de esas palabras de Lagarde. Javier Echeverri, responsable en Active Trades España. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Muy bien. ¿Cómo estás viendo, Javier, a Christine Lagarde? Me da la sensación de que, bueno, relativa contundencia en esas palabras de Lagarde diciendo que esto no es una pausa y se desmarca un poco de la Reserva Federal, de la que, por cierto, acaba de mencionar diciendo que no son dependientes de la Fed. Esto es algo que ya venimos escuchando siempre, pero no está de más tampoco que Christine Lagarde lo recalque. ¿Qué te está pareciendo esta comparecencia de Lagarde y la decisión de tipos del Banco Central Europeo? Bueno, muy interesante. Yo creo que los highlights, las cosas más importantes es que por fin acaba ese programa de APP, ese programa de 15.000 millones que van a terminar en junio, y que creo que es una de los datos que yo estaba esperando para ver, porque en definitiva está muy bien que vayamos subiendo los tipos de interés, pero si no vamos eliminando la liquidez que estamos metiendo de manera artificial en el mercado con esa recompra de bonos, con ese Asset Purchase Program, con ese programa de compra de activos que tiene el Banco Central Europeo, al final no estamos haciendo nada, estamos mitigando una cosa con la otra. Por tanto, primer anuncio de esto en una rueda de prensa sobre tipos de interés muy importante, con fecha de finalización y además muy pronto, en junio, por tanto, estupendo. Y él, por contrario, este otro programa sobre la pandemia para ayudar un poco a la recuperación de la pandemia, el PEPP, finalmente se ha comentado que terminará probablemente a final del 24. Estos son muy buenas noticias teniendo en cuenta que ya estamos empezando a jugar un poco con las palancas de manera un poco más lógica, porque simplemente subir los tipos de interés no parece que esté ayudando especialmente al mercado. Si vamos a ver un poco la situación actual y vemos el SP500, vemos esta caída que ha tenido desde principio del mes. No es ni mucho menos una caída tremenda, es un 3,19%, nada que se salga de lo común, pero sí quiero llamar un poquito vuestra atención que ante esta caída y los datos de hoy estamos viendo distintas reacciones que podríamos utilizar como correlaciones dentro del mercado. Vemos fuera de Europa, en los países emergentes como Brasil, como esa caída que estamos viendo en el otro lado del charco, en países emergentes del mismo lado, supone una subida del 2,35. Si vamos a ver, por el contrario, el Sensex de India, podemos ver cómo desde exactamente, bueno, realmente aquí nos hemos ido un poquito más para atrás, desde el 20 de marzo tenemos una subida del 8,28. Si nos quedásemos probablemente en este final, en este mes de mayo, la subida sería del 1,20, pero en vez de ser una caída es una subida, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, lo comentábamos ayer después de la decisión de tipos de interés de la Fed, qué es lo que pasaría con el oro, y decíamos que justamente era muy raro que como refugio no hubiera llegado hasta la zona de $2.073 la onza. Aquí tenemos justamente durante esta comparecencia esa subida, ese golpe directo a la resistencia y una caída fulgurante tan fuerte como ha subido. Estamos viendo velas diarias. Por tanto, esta aparentemente pequeña mecha es una caída, pues os voy a mostrar exactamente, de una corrección de un 1,83%. Por tanto, no es nada baladí, y desde luego es importante tener en cuenta cómo hay un poco esos temores, por parte del inversor europeo y de todo el sistema bancario europeo están surgiendo y están parándose en un punto donde no vemos que la sangre llegue al río, no vemos que la gente se haya asustado del todo y que ese inversor, tanto institucional como más retail, esté haciendo un gran uso de elementos como podría ser el oro para refugiarse en esta situación. Por tanto, una rueda de prensa donde estamos empezando a ver que esas palancas funcionan mejor, que tiene más sentido, y que ese 25% además se acompaña de una no pausa. Y esto sí que es importante. Por cierto, Javier, mientras tanto, mientras estamos hablando, Christine Lagarde también sigue compareciendo, y una de las cuestiones que acaba de decir, ahora enseguida vamos a ofrecerles también a los espectadores el fragmento exacto de cuando ha dicho esto Christine Lagarde, pero de momento me remito a simplemente comentarlo. Ha dicho: no me comprometo a bajar tipos en ningún momento. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Lagarde? De nuevo dura con lo que el mercado está deseando, ¿no?, que es una pausa y una futura bajada de tipos. En ambos casos, de momento, echa balones fuera diciendo que de momento eso no es en lo que está el Banco Central Europeo.
Pues me parece perfecto, sinceramente, porque Christine Lagarde tiene que mantener el sentido común dentro de la actuación del Banco Central Europeo, cosa a la que no nos tiene del todo acostumbrados y que en estas dos últimas reuniones está haciendo bastante bien. En este caso, ella lo que está diciendo es, mire, estamos en momentos distintos, la economía en Estados Unidos no es la misma, la situación por la manera en la que se desarrolla la economía en Estados Unidos no es la misma que en Europa y los riesgos que afronta la economía estadounidense no son los mismos que afronta la Unión Europea y que, por supuesto, ambos tienen que afrontar una inflación importante, pero no estamos viendo en ningún momento ni pausa ni estamos viendo en ningún momento una idea, como bien dices, de bajar los tipos de interés, por lo menos en este año. Creo que tiene todo el sentido y que está haciendo un discurso, como te digo, con sentido común y en relación a lo que están hablando, ¿no? Por el contrario, como ayer veíamos a Jerome Powell diciendo, bueno, mis analistas, o mejor dicho, los analistas de la Fed tienen esta opinión, pero la mía es distinta. Bueno, esto a todos nos dejó ayer un poco sorprendidos. Hoy, por el contrario, estamos viendo un consenso importante, una lógica y además, como decía, justamente esa utilización de la reducción de liquidez por las compras y los programas de estímulos que tiene el Banco Central Europeo. Pues claro, tiene todo el sentido del mundo. Pues Javier Echeverri, desde Active Trades en España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Todo un placer hablar contigo y gracias por estar aquí presente en este especial del Banco Central Europeo una vez más. Un placer para mí, sin duda. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día y buen negocio. Igualmente para ti, Javier, y mientras tanto no nos olvidamos